resumen, las recomendaciones que como Medicus Mundi hacemos desde nuestra experiencia, ¿no?, del trabajo en Mozambique también y de la participación en este tipo de fórums, es que debería haber una progresiva descentralización de la coordinación, tanto a nivel provincial como distrital. Debería haber también una propia descentralización de la ayuda presupuestaria que se está realizando, que todavía la gran mayoría de esa ayuda presupuestaria se está realizando a nivel central, incluso con la creación de fondos comunes, como se ha hecho a nivel nacional, a niveles ya mucho más operativos. Deberíamos trabajar también, yo creo, en establecer un paquete mínimo de acuerdos, ¿no? Sé que es muy difícil, por lo que estaba explicando antes, por el diferente origen de las diferentes ONGs, pero sí que, por ejemplo, como explicaba, ese condicionante que el Ministerio introdujo y de alguna forma pues forzó a las ONGs a participar, ¿no?, de forma activa en una línea estratégica del Ministerio, que era la construcción y la ampliación de la red, podría ser un ejemplo también de cómo eso se puede aplicar a otros elementos, ¿no?, a otros sistemas de apoyo, como puede ser el apoyo a la planificación y la gestión, el apoyo a los recursos humanos, etcétera, ¿no? Y después también los donantes, es una recomendación que hemos insistido mucho también en Mozambique, debería hacer un esfuerzo en el apoyo ya no solo a las propias entidades, ya nacionales o internacionales, sino a la consolidación de estas redes, que todavía son bastante jóvenes, y para intentar crear pues mecanismos más de sostenibilidad y de independencia, digamos, de estas redes para que puedan llegar a actuar como tal, ¿no?, que no es el caso hasta el momento.